Buenos días y bienvenidos al Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial. Para conmemorar el Día del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril, los alumnos del Centro Integrado leerán algunos pasajes de las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una de las obras más representativas de las letras españolas que, según el Instituto de Cervantes, se ha traducido a más de 140 lenguas desde el año 1612. Además, algunos alumnos bilingües del centro leerán un pequeño fragmento de esta obra en su otra lengua materna. La lectura será acompañada de un grupo de cámara compuesto por alumnos del Departamento de Música Antigua que interpretarán piezas de algunos autores como Antonio Cabezón, Diego Ortiz y John Dowland, entre otros. Y sin más dilación, que dé comienzo a la lectura. Capítulo primero, que trata del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo de los de lanza en astillero, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. En su casa se comía más vaca que carnero, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino los domingos. Tenía un ama que pasaba de los 40 años, una sobrina que no llegaba a los 20 y un criado que servía para todo. Nuestro hidalgo rondaba los 50 y era de constitución recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. En los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, nuestro hidalgo se dedicaba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda. Y a tanto llegó su desatino que vendió algunas tierras de sembradura para comprar aquellos libros. El pobre caballero perdía el juicio por desentrañarle ese sentido, que en verdad no se lo sacara el mismo Aristóteles si resucitase solo para ello. Pero lejos de desanimarse, se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y en la lectura que se pasa así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro y perdió el juicio. Se le llenó la fantasía de todos los encantamientos, batallas, desafíos, heridas, amores y demás disparates imposibles que leía, y que llegó a creer que eran tan verdad todas aquellas invenciones que así, rematado el juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció necesario hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar aventuras como la que se contaban en los libros, de manera que, deshaciendo toda clase de agravios y venciendo grandes peligros, ganase eterno nombre y fama. Lo primero que hizo fue limpiar una armadura de sus bisabuelos que cubierta de orín y moho estaba olvidada desde hacía siglos en un rincón. Fue luego a ver su caballo, que era todo piel y huesos, aunque le pareció mejor que el babieca del Cid. Luego tardó otros 8 días en buscarse un nombre a sí mismo, hasta que dio en llamarse Don Quijote. Pero acordándose de que Amadís no se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que había añadido a su nombre el de su patria para hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así él quiso llamarse Don Quijote de la Mancha,
nombre con el que, a su parecer, declaraba muy al vivo su patria y la honraba. Limpias, pues, sus armas, hechos del morrión celada, puesto nombre al rocín y a sí mismo, solo le faltaba ya una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin frutos, y cuerpo sin alma. Lo que disfrutó nuestro caballero cuando encontró a quien hacer su dama, y es que en un lugar cercano había una moza labradora de muy buen ver, de la que había estado enamorado algún tiempo. Se llamaba Aldonza Lorenzo, pero él le buscó un nombre que tirase al de princesa, y la llamó Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico, peregrino y significativo, como todos los que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo segundo, que trata de la primera salida del ingenioso Don Quijote y la graciosa manera que tuvo en armarse caballero. Don Quijote no quiso aguardar más tiempo para poner en práctica su pensamiento porque creía que el mundo le echaba en falta. Había muchas ofensas que reparar, injusticias que enmendar y deudas que satisfacer, así que, sin decir nada a nadie y sin que nadie lo viese, una mañana, antes del amanecer, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, se puso la celada, embrazó el escudo, tomó la lanza y por la puerta trasera del corral salió al campo con grandísimo contento. Nuestro flamante caballero creía que era el azar el que debía disponer sus aventuras, así que dejó que el caballo eligiera el camino. Pero pronto le asaltó un pensamiento terrible, y fue que, según la ley de caballería, no podía luchar sin haber sido antes armado caballero. Esta idea le hizo titubear, pero como pudo más su locura que cualquier otra razón, decidió hacerse armar caballero del primero que topase. Aquel día, que era uno de los calurosos del mes de julio, Don Quijote caminó sin que le sucediera nada digno que de contar. Esto le desesperaba, porque quería probar enseguida el valor de su fuerte brazo. Anduvo todo el día y al anochecer su rocín y él se encontraban cansados y muertos de hambre cuando, no lejos del camino, vio una venta y se encaminó hacia ella a toda prisa. Acabada la cena, Don Quijote llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas y le dijo: «Valeroso caballero, no me levantaré hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que beneficiará al género humano». El ventero estaba confuso, sin saber qué decirle. «El don que os pido», prosiguió Don Quijote, «es que mañana me arméis caballero. Esta noche velaré las armas en la capilla de vuestro castillo y mañana podré ir por el mundo buscando aventuras a favor de los menesterosos». El ventero, que ya sospechaba de la locura de Don Quijote, decidió seguirle la corriente. Le dijo que en su castillo no había capilla porque se había derribado para hacer una nueva, pero que podría velar las armas en el patio. Le preguntó si traía dinero. «Ni blanca», respondió Don Quijote, «porque nunca he leído que los caballeros andantes lleven dinero». El ventero replicó que los libros no lo decían, porque era una cosa tan clara y tan necesaria como llevar camisas limpias. Don Quijote prometió al ventero hacer lo que le aconsejaba y luego fue a un corral grande a velar las armas. Las puso sobre una pila que había junto a un pozo, embrazó el escudo, asió la lanza y comenzó a pasear delante con gentil continente. El ventero decidió darle enseguida la maldita orden de caballería. Se acercó a Don Quijote y le dijo que había estado más de 4 horas en vela y que todo el ceremonial de quedar armado caballero consistía en la pescozada y el espaldarazo, según sus noticias sobre esas ceremonias. Después se fue a recoger el libro donde anotaba el gasto de paja y de cebada y, acompañado de un muchacho que sostenía una vela encendida y de las 2 ya conocidas doncellas, volvió hacia donde estaba Don Quijote. Le mandó hincarse de rodillas y mientras murmuraba entre dientes como si leyese una devota oración,
alzó la mano y le dio sobre el cuello un buen golpe y después un gentil espaldarazo. Hecho esto, mandó a una de las damas que le ciñese la espada. Dios le haga venturoso caballero y le dé ventura en lides. Hechas pues al galope y a prisa estas ceremonias, Don Quijote no vio la hora de salir a buscar aventuras. Ensilló a Rocinante, subió en él y, abrazando al ventero, le agradeció la merced de haberle armado caballero. Capítulo quinto, que trata de la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento y la estupenda batalla con el gallardo vizcaíno. En esto descubrieron 30 molinos de viento que hay en el campo de Montiel. La aventura guía nuestros pasos, dijo Don Quijote a su escudero. Mira, amigo Sancho Panza, allí hay 30 o más desaforados gigantes, con quienes pienso entablar batalla hasta quitarles la vida. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves de brazos largos, respondió su amo. Hay gigantes que los tienen hasta de 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son aspas. Bien se ve, dijo Don Quijote, que no sabes nada de aventuras porque salta a la vista que son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración que voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Picó espuelas a Rocinante sin atender las voces que Sancho le daba advirtiéndole de que eran molinos de viento, pero él iba tan convencido de que eran gigantes que no dejaba de gritar. No fuyades, cobardes civiles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Justo entonces se levantó un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Al advertirlo, Don Quijote dijo: pues aunque mováis los brazos hasta hartaros, me lo habéis de pagar. Se encomendó de todo corazón a su señora Dulcinea para que lo ayudase en tal trance. Se cubrió con el escudo y a todo galope de Rocinante embistió lanza en ristre al primer molino, dándole una lanzada en el aspa. Pero el viento le hacía dar vueltas con tanta furia que rompió la lanza en pedazos y se llevó detrás del caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerlo. A todo el correr del asno, y al llegar vio que su amo no se podía menear de tan grande como había sido el golpe. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que eran molinos de viento?» «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra están sometidas a mudanza. Cuanto más yo pienso que el sabio Fristón ha convertido estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos, pero sus malas artes no podrán con mi espada». Sancho Panza le ayudó a levantarse y a subir sobre Rocinante, que también estaba medio descoyuntado.
Capítulo 3, que trata de la carreta de las Cortes de la Muerte y la gran aventura del valeroso Don Quijote con el bravo caballero del bosque. Iba a decir algo Don Quijote, pero se quedó sin palabras al ver una carreta que salió al camino cargada con las más diversas y extrañas figuras que se pudiera imaginar. Tras el cochero que guiaba las mulas, que era un feo demonio, iba la muerte, aunque con rostro humano, sin calavera y a sus pies el dios Cupido, sin venda en los ojos, pero con arco y unas flechas en el carcaj. Junto a la muerte venía un ángel con grandes alas de colores y a su lado un emperador con corona de oro. Y entre otras figuras de traje variado había un caballero armado de punta en blanco, aunque en vez de celada llevaba en la cabeza un sombrero lleno de plumas de colores. Don Quijote volvió a las riendas, Sancho tomó su rucio, la muerte volvió a la carreta con su escuadrón y los comediantes prosiguieron su viaje, con lo que la aventura de la carreta de la muerte tuvo un final feliz. La noche de aquel día la pasaron Don Quijote y su escudero debajo de unos altos árboles. Cenaron de lo que había en las alforjas del rucio y antes de dejar caer las compuertas de los ojos, como decía Sancho cuando quería dormir, conversaron sobre la comedia y los comediantes. La comedia, Sancho, dijo Don Quijote, es un espejo que refleja muy al vivo las acciones de la vida humana, y los comediantes son la mejor comparación de lo que somos. Porque en el mundo cada uno hace su papel. Uno es emperador, otro papa, otro rufián, otro soldado, otro mercader, y al acabar la función todos se desvisten y son iguales. Pues del mismo modo, al acabar la vida, la muerte nos quita todas las ropas y nos quedamos todos iguales en sepultura. Esa comparación la he oído yo 1000 veces, dijo Sancho, como la del juego de ajedrez, donde cada pieza tiene su oficio, pero al acabarse la partida se mezclan todas y se guardan en una bolsa que es como dar con la sepultura en vida. Cada día, Sancho, te haces menos simple y más discreto. Algo se me habrá pegado de su discreción, señor, porque la conversación con vuestra merced es como el estiércol que cae en la estéril tierra de mi seco ingenio, y como hace mucho que le sirvo, ya da frutos en el agostado entendimiento mío. Don Quijote se rió de la manera culta de hablar de Sancho y le pareció que su escudero tenía razón, porque, a pesar de su manía de enhebrar refranes, de vez en cuando hablaba de un modo que a él le admiraba. Capítulo 12, que trata del vuelo sobre el caballo clavideño y el feliz desencantamiento de las dueñas barbadas. Reventaban de risa con estas cosas los duques, quienes habían preparado aquella burla con un mayordomo de muy burlesco ingenio, el mismo que había hecho de Merlín el día de la cacería. La Trifaldi, volviéndose a sentar, dijo: «Del lejano reino de Candaya fue reina doña Maguncia, viuda del rey Archipiela, de cuyo matrimonio nació la infanta Antonomasia, la cual creció bajo mi tutela, por ser yo la más antigua dueña de su madre. Al llegar a la edad de 14 años, la infanta era tan hermosa que rindió de amores a un número infinito de príncipes, entre los cuales había un caballero de la corte que era poeta, músico y gran bailarín. Para conquistar a mi niña, el muy ladrón de Suellacaras se propuso ganarse mi voluntad, así que por las noches me cantaba coplas de reja de la calle con su voz almíbar y me decía versos de esos que hacen brincar las almas y desosiegan los cuerpos. ¡Ay de mí, desdichada, que me ablandé por necia y dejé entrar en mi estancia a don Clavijo, que este es el nombre del referido caballero, para que pudiera verse con Antonomasia, a la que dio promesa de ser su esposo. Yo protegí este enredo durante algunos días, pero al final fue bien visible la hinchazón del vientre de Antonomasia. Entonces doña Maguncia firmó el compromiso de matrimonio entre su hija Antonomasia y don Clavijo, y después murió. Apenas la cubrimos con la tierra, apareció sobre la tumba montado en un caballo de madera el gigante Malambruno.
el cual usó sus artes de mago para vengar la muerte de su prima hermana Maguncia, y sobre la misma tumba hechizó a Antonomasia, a la que convirtió en una mona de bronce, y a don Clavijo, que quedó transformado en espantoso cocodrilo de metal. Y entre los dos levantó una columna con una inscripción que dice: estos atrevidos amantes no recobrarán su forma humana hasta que el valeroso manchego luche conmigo en singular batalla. Valeroso caballero andante, es el caso que de aquí al reino de Candaya hay 5.000 leguas por tierra, pero por aire, en línea recta, hay solo 3.227. Malambruno me dijo que cuando yo encontrase al caballero libertador, le enviaría el caballo de madera compuesto por el sabio Merlín, que vuela por el aire con tanta ligereza que parece que lo lleva los mismos diablos. Querría yo saber, querida Dolorida, dijo Sancho, el nombre de ese caballo. Se llama Clavileño el Alígero, porque es de leño, tiene una clavija en la frente y camina con mucha ligereza. Llegó la noche, y con ella el momento determinado para la llegada del famoso caballo clavileño, cuya tardanza fatigaba ya a Don Quijote. Se dirigieron al caballo, y Don Quijote dejó que la Dolorida le tapase muy bien los ojos con un pañuelo, y sin más subió sobre Clavileño y le tentó la clavija, que giraba fácilmente. De mal talante y poco a poco subió Sancho, y se acomodó lo mejor que pudo en las ancas, que le parecieron duras como el mármol, y sintiendo Don Quijote que todo estaba a punto, tentó la clavija, y al instante todas las dueñas y los que estaban presentes levantaron las voces, diciendo: «Dios te guíe, valeroso caballero, ya vais por los aires, a más velocidad que una saeta». Oyó Sancho las voces y se apretó con su amo. Ciñéndole con los brazos, dijo: «Señor, ¿cómo dice que vamos tan altos si parece que estamos hablando junto a nosotros?» «No repares en eso, Sancho, que en estas volaterías todo se sale del ordinario. Y no me aprietes tanto, que me derribas. Destierra, amigo, el miedo, que las cosas van como ha de ir, y llevamos el viento en popa». «Así es la verdad», respondió Sancho, «que por este lado me da un viento tan recio que parece con 1000 fuelles me están soplando». Y así era, pues los criados del duque estaban haciendo aire con unos grandes fuelles. En esto, con unas estopas pendientes en una caña, les calentaban los rostros desde lejos. Sancho, que sintió el calor, dijo: «Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego, porque parte de mi balba se me ha chamuscado». Para remate de aquella tan bien fabricada aventura, de la que tanto reían el duque y la duquesa, pegaron fuego a Clavileño por la cola, y al estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires con extraño ruido, y dio con Don Quijote y Sancho Panza en el suelo medio chamuscados. Estos se levantaron maltrechos, y quedaron atónitos al advertir una gran lanza clavada en el suelo, de la que colgaba un pergamino en el que estaba escrito con grandes letras de oro: «El ilustre caballero Don Quijote de la Mancha acabó la aventura de la condesa Trifaldi con solo intentarla. Malambruno se da por contento, y los reyes Clavijo y Antonomasia ya no están encantados en Cocodrilo y Mona». Y a continuación, algunos alumnos bilingües leerán fragmentos del Quijote en su otra lengua materna.
Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha en alemán. Erster Kapitel, welches vom Stand und der Lebensweise des berühmten Junkers Don Quixote von der Mancha handelt. An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die im Speer im Lanzengestell eine alte Tatsche, einen hagern Gaul und einen Windhund zum Jagen haben. Eine Schüssel Suppe mit etwas mehr Kuh als Hammelfleisch darin, die meisten Abende Fleischkuchen aus den Überbleibseln vom Mittag, jämmerliche Knochenreste am Samstag, Linsen am Freitag, ein Täubchen als Zugabe am Sonntag. Das verzehrte volle 3/4 seines Einkommens. Der Rest ging drauf Wabens und Plüsch, Hosen von Samt, für die Feiertage mit zugehörigen Pantoffeln vom selben Stoff, und die Wochentage schätzte er sich zur Ehre seines einheimischen Bauerntuch zu tragen, aber vom Feinsten. Er hatte bei sich eine Haushalterin, die über die 40 hinaus war, und eine Nichte, die noch nicht an die 20 reichte, und auch ein Diener für Feld und Haus, der ebenso wohl den Gaul sattelte, als die Gartenschere zur Hand nahm. Es streifte das Alter unseren Junkers an die frühen Fichtjahre. Er war von kräftiger Körperbeschaffenheit, hager am Leibe, dürr im Gesicht, ein eifriger Frühaufsteher und Freund der Jagd. Man behauptete, er habe den Zunamen Quijada oder Quesada geführt, denn hierhin veraltet eine Verschiedenheit in den Autoren, die über diesen Caso schreiben. Wiewohl aus wahrscheinlichen Vermutungen sich annehmen lässt, dass er Quijano hieß. Aber dies ist von geringer Bedeutung für unsere Geschichte. Genug, dass in deren Erzählung nicht um einen Punkt von der Wahrheit abgewichen wird. Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en holandés. Hoofdstuk 1. Over de aard en bezigheden van de beroemde edelman Don Quixote van La Mancha. In een plaatsje in La Mancha, waarvan de naam me niet te binnen wil schieten, leefde niet lang geleden zo'n edelman met een lans in zijn wapenrek, een antiek leren schild, een magere knol en een hazenwind. 3/4 van de opbrengsten van zijn land werd opgeslokt door een dagelijkse stoofpot van helaas wat meer rund dan schapenvlees. 'S Avonds meestal een gehakt pritje, hond in de pot op zaterdag, linzen op vrijdag en een enkel duifje toe op zondag. De rest ging op aan een zwart lakense kiel en een fluwelen broek met bijpassend schoeisel voor de feestdagen. En door de week hulde hij zich in zijn gewone goed van het fijnste grijze laken. Bij hem in huis woonde een huishoudster van boven de 40, een nichtje van beneden de 20 en voor het land en de markt een knaap die net zo handig de knol zadelde als hij het snoeimes hanteerde. Onze ridder liep tegen de 50. Hij was sterk van gestel, mager, schraal in zijn gezicht, een voorstander van heel vroeg opstaan en een geestdriftig jager. Er wordt wel beweerd dat hij Quijada of Quesada heette, want dat verschilt enigszins bij de auteurs die hiervan melding maken, al valt uit aannemelijke veronderstelling op te maken dat hij Quijana heette, maar dit maakt weinig uit voor ons verhaal. Het is voldoende dat bij de weergave geen duimbreed van de waarheid wordt afgeweken.
Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Манча en ruso. Глава 1. Повествующая о нраве и образе жизни славного идальга Дон Кихота Ла-Манческого. В некоем селе Ла-Манческом, которого названия у меня нет охоты припомнить, не так давно жил-был один из тех идальгов, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья, чаще с говядиной, ниже с бараниной, винегрет почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салатом по субботам, чечевица по пятницам, голубь в виде добавного блюда по воскресеньям – все это поглощало 3/4 его доходов. Остальные тратились на тонкую сукно полукафтанья, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, кое перевалило за 40, племянница, кое не исполнилось и 20, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошади седлать, и садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идальга приближался к 50 годам. Был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать с позаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихана, иные – Кисада. В всем случае авторы, писавшие о нем, расходятся. Однако же у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кихана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения. Важно, чтобы, повествующие о нем, мы ни на шаг не отступали от истины. Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en gallego. Capítulo 1, que trata dun famoso e valente Don Quixote da Mancha. Nun lugar da Mancha, do que non quero lembrar o nome, non hai moito tempo que vivía un fidalgo de dos de lanza en lanceira, a dar contiga, rocín fraco e galgo corredor. Unha oa de algo máis vaca que carneiro, salpicona máis de noites, ovos o torres dos sábados, lenteixas os verres, algún pombillo de embrigadura os domingos, consumían a 3 partes da súa fenda. O resto de lábano se ao develarte calzas de peludo ás festas, cosas súas e pantufas do mesmo, e a días de entre semana ornávase o seu vellori do máis fino. Tiñan na súa casa unha ama que pasaba de los 40 e unha sobrinha que non chegaba a los 20. E un mozo de campo e praza que tanto ensinaba ao rocín como tomaba e podería. Andaba o noso fidalgo poucos 50 años. Era de complexión rexa, seco de carnes, exoito rostro, gran madrugador e amigo da caza. Queren decir que tiña o sobrenome Quixada ou Quesada, que nisto hai alguna diferencia de nosos autores que deste caso escriben, anda que non hai contexturas verosímiles, se deixa entender que se chamaba Quixada. Pero isto importa pouco o noso conto. Abonda a narración que non se sabía un punto de verdade.